Son varias, muchas, miles las historias de campesinos o pobladores de la zona rural que nos narran las fascinantes historias de seres mitológicos o de leyenda que enriquecen la cultura de nuestro querido pueblo. Desde siempre, dichas historias nos han reunido a escuchar de voz de los más ancianos las anécdotas de sus vivencias en las que son protagonistas de encuentros con estos seres, como la ciguanaba, el cipitío, la carreta chillona, el cadejo o el justo juez de la noche, entre otros. Pero hay una historia que escuché a mis escasos 7 años que me dejó con un temor angustiante, que el solo hecho de pensar en asomarme por la ventana a ver la calle durante la noche y encontrarme con la silueta de semejante aparición, hacía que el sueño me fuera difícil de conciliar y bajo la sábana evitar siquiera mover cualquier parte de mi cuerpo. Se trataba de la leyenda del gritón de medianoche. Juro que es verdad, me decía la sirvienta mientras se persignaba. Juro que esto es verdad. Le pasó a mi hermano, a José. Como él era bien fiestero, siempre volvía bien noche de las parrandas, pero rara vez volvía solo. Siempre volvían acompañados o en grupitos. Entonces, una noche de esas de carnaval, ya se sentía él bien cansado y decidió volver más temprano que de costumbre, a un cuarto que estaba alquilando en un mesón. Como aún la fiesta no terminaba, ningún amigo se quiso ir con él, así que no le tocó de otra que irse solo. Dice que salió tipo 11:45 del jolgorio y que caminó unas 10 cuadras en dirección al sur. Así que cuando llegó cerca del predio del Parque Central, ya más o menos era la medianoche. Lo único que se oían eran los grillos y uno que otro perro ladrando a lo lejos. El viento movía las copas de los árboles y como había luz de luna, se dibujaban siluetas y sombras en la calle. Pero como él ya estaba acostumbrado a andar caminando a altas horas de la noche, esas cosas no le daban miedo. Cuando se iba acercando a la bocacalle de la salida del parque, se dio cuenta que los perros ya no estaban ladrando, que el tronar de las ramas de los árboles no se escuchaba y que ni siquiera los grillos estaban cantando ya. Aquello era un silencio sepulcral que hasta podía escuchar los propios latidos de su corazón. Era un silencio que hasta dolía escuchar. No se oía nada, ni un alma, y eso sí lo asustó. Así que aligeró el paso, pero nada más había dado unos cuantos cuando sintió un alarido que le golpeó la espalda. Le corrió por los hombros, le subió por el cuello y se le enterró en el mero tímpano. Era un grito que lo dejó ahí mismo, pasmado, asustado y sin poder moverse. El José sentía que tenía por cabeza una sandía a punto de explotar. El dolor era tan grande que le había achinado los ojos y un leve pitido le quedó silbando por un buen rato en los tímpanos. Cuando el dolor le fue menguando, volvió a ver para atrás y dice que en el fondo de la avenida vio la silueta de un hombre que venía en dirección hacia él, que con cada paso que daba, aquel hombre como que iba creciendo de tamaño. Cuando ya lo tenía a unos pocos metros, vio que ese hombre era blanco, pálido, delgado, que tenía una cara como de loco, un desquiciado. La mirada la tenía perdida y las enormes cuencas que tenía en los ojos no ayudaban en nada a la presentación del rostro de ese hombre. El José intentó correr, solo para darse cuenta que no se podía mover, que tenía los pies como pegados al cemento y que el encuentro con el tenebroso hombre era inminente. Los músculos no le respondían, las piernas las sentía como bloques de concreto atadas al pavimento. El pecho le dolía
Y el corazón lo tenía en la garganta. Trató de decir algo, gritar, graznar, aullar, pero ni un mísero gemido pudo salir de su boca. Entonces vio como aquel hombre pálido, ya a escasos pies de donde se encontraba, se llevó la mano a su boca como haciendo una bocina y volvió a gritar. El sonido esta vez lo sintió hasta los tuétanos. La cabeza se le nubló, los oídos lo sentía desangrado, el cuerpo le pesaba. En fin, el pobre José se sentía como un muñeco de trapo molido por una licuadora. El gritón de medianoche le pasó de largo mientras seguía caminando y gritando. Él dice que si gritó 2 o 3 veces más, ya no la sintió. En ese momento, solo sentía un sudor helado que le recorría todo el cuerpo y que cuando pudo reaccionar y volver a caminar, aquel espectro se había disipado de la misma manera de como había aparecido. No sabe ni cómo, no sabe ni a qué hora, pero logró llegar al mesón. Ahí se tiró a la cama y quedó tirado con una fiebre que lo dobló por 3 días. 3 días seguidos. 3 días en que le estuvimos haciendo rezos mi mamá, las vecinas y yo, porque no sabíamos si se nos iba a morir. Estaba más muerto que vivo. Le juro que esto es verdad. Se lo juro por lo más sagrado del mundo, me decía la Mari mientras se persinaba.